presencia de Dios se está moviendo como siempre, amén. Qué lindo es saber que venimos al culto y el Señor está esperándonos, está hablándonos, amén. Y como a mí siempre me gusta el texto de Apocalipsis, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, amén. Porque es una apertura y dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces estamos atentos en todos los sentidos, no solo en el sentido auditivo, sino en el sentido de un corazón abierto y predispuesto a recibir palabra de Dios, amén. Damos gracias a Dios por su presencia. Y en este tiempo el pastor compartía con nosotros el sentir de este lema. Vieron que todos los años se trabaja sobre un lema y esto llega al corazón de nuestro pastor para que nosotros de alguna manera nos guiemos también para la reflexión, amén. Pero no solo la reflexión aquí, la reflexión en la vida en general. A mí desde que me comentó el lema es como que enseguida empieza mi corazón, mi mente, va la palabra, y de la palabra a la vida, porque es así, ¿sí? Es una reciprocidad. No es solo lo que está escrito, sino lo que produce. Ahí es donde la palabra produce vida. Amén. Y cuando me comentaba este lema impactaba tanto mi corazón que es algo que de alguna manera uno sabe, pero cuando, como decimos siempre, lo desnaturaliza, entonces nos impacta. Entonces decía, Navidad, tiempo de Dios. Amén. Que estos días nos podemos repetir esto al corazón. Navidad, tiempo de Dios. Y ayer lo hablábamos en la entrada, lo hablábamos con Cristian. Y él decía, en este tiempo es como que la gente se predispone de otra manera, ¿no? Aún hasta el más duro, un poco se afloja y brota. Brota lo bueno, brota el querer hacer el bien, el querer estar en el saludo. Pasa. Porque es un tiempo espiritual. Es un tiempo espiritual. Navidad es tiempo de Dios. A ver, si uno lo piensa, es su tiempo en medio de nosotros. Cuando uno piensa en la Navidad bíblica, es Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado en medio de nuestro tiempo. Amén. Y eso debería todo el tiempo estar conmoviéndonos, pero no solo emocionalmente, conmoviéndonos para la acción, como nos hablaba Ana en la palabra, conmoviéndonos para el hacer. Amén. No una emocionalidad. A veces hasta caemos en algunos pasajes en el romanticismo, ¿sí? Porque la palabra de Dios es hermosísima. O sea, la leen todo, no la leemos los cristianos solamente. Este es un libro de referencia general, universal. Yo tengo cátedras en la facultad donde no creen en Dios, pero utilizan textos bíblicos. No creen, pero utilizan textos bíblicos. Y uno los escucha y son ateos, pero utilizan la palabra de Dios. Amén. Entonces, Navidad, este tiempo es tiempo de Dios. Amén. Es su tiempo, pero es un tiempo para Él, no. Es un tiempo de Él para con nosotros. Amén. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Eso es lo maravilloso de este tiempo. Que Él quiere habitar, vivir, alojarse, porque esa es la Navidad. Yo creo que el Señor es tan perfecto en toda su misión, en todo su obrar, porque no es casualidad que no haya habido un lugar. No es casualidad que no haya habido un lugar para que Él naciera, porque es este símbolo. Amén. Es este símbolo. ¿A dónde lo vamos a alojar? ¿A dónde va a vivir? ¿A dónde va a habitar? Amén. Amén. Y entonces, como les decía, empecé a investigar, a indagar. Y bueno, entonces decía, ¿qué es el tiempo? Me salió un poco este espíritu filosófico, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿qué es el tiempo? Más Sócrates que andaba preguntando a todo el mundo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es? Y claro, para el astrónomo era una cosa el tiempo. Para el soldado en la guerra era otra cosa. Para el político era otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tiempo? Podemos decir que el tiempo también tiene que ver con una regla de medir. ¿Sí? Es una forma de medir. Medimos un hecho o un suceso, ¿sí?, que transcurre de uno a otro. ¿Sí? Pasado, presente, futuro. Es una manera de medir. ¿Sí? Eso es el tiempo.
Ahora, desde lo filosófico también tiene que ver. Dicen que el tiempo en lo filosófico es el estado de una cosa hasta que cambia. Por eso a veces en la filosofía se habla de eras, de tiempos, el tiempo, no sé, el tiempo de la razón, el tiempo de la teología antes, ¿sí? Entonces, son formas. Y yo quería compartir un pasaje donde el Señor habla del tiempo. Y es un pasaje muy fuerte. Cuando yo lo leía, es más, busqué dentro de los evangelios sinópticos el que estuviera más suave, les voy a decir la verdad. En la versión que estuviera más suave de los evangelios, ¿sí? Porque es fuerte lo que habla en relación al tiempo. Amén. Y hay algo que también la Biblia tiene, porque está también escrita en griego, y es este concepto de kairos, ¿sí? Que el kairos es el tiempo oportuno. Es un tiempo donde se abre una ventana, dicen, y hay una ventana. Eso es el kairos, es algo que tiene que suceder. El tema es que es algo indeterminado, no se sabe cuándo. Ese es el problema del kairos. Pero cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, llenos del Espíritu, aprendemos a distinguir el kairos de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Aprendemos a distinguirlo. El problema es cuando no lo podemos distinguir. Amén. Es necesario hacerlo. Vieron que el tiempo, de alguna manera, yo pensaba cuando analizaba esta cuestión del tiempo y pensaba, cuando puedo estar en una clase virtual, a mí no me gusta la virtualidad, tengo que confesar, no me gusta para nada la virtualidad. Pero cuando tengo que estar en una clase virtual sincrónica, es decir, que se está haciendo en el mismo tiempo, me es llevadera, escucho, puedo estar atenta. Es increíble la percepción del tiempo como es diferente. Ahora, si yo me pierdo esa clase y queda grabada y después la tengo que leer, escuchar, el tiempo me parece que esa misma hora y media que yo estoy así, me parece tarde. Y también me lleva a la reflexión. Muchas veces Dios es tan bueno que vivimos de manera sincrónica el kairos de Dios. Pero no es lo mismo. ¿Se entiende? Nos da oportunidades. Se presenta el tiempo oportuno. A veces lo recibimos a través de otros que nos dice, este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de la presencia de Dios. Sí, nos apura. Porque dice, no estás viendo. No te das cuenta que es hoy. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. Hoy es día de liberación. Y nosotros a veces no lo vemos. Lo vio otro. Pero tenemos todavía la oportunidad. ¿Amén? Amén. Y San Mateo capítulo 16, versículo 1, nos habla acerca de este kairos de Dios. De este tiempo de Dios. Por supuesto que más adelante lo vamos a ver en relación a específicamente este tiempo de Navidad, ¿no? Pero Navidad es todo este tiempo, es esta espera. Amén. Es como el Pentecostés. Vieron que el Pentecostés tenemos el tiempo de Adviento. ¿Sí? Es eso, es esta espera, pero es una espera activa, por decirlo de alguna manera. Mateo 16:1 dice así. Yo cuando lo empecé a leer ya me hizo ruido el comienzo y ahora vamos a ver por qué. En mi versión Dios habla hoy, dice la señal de Jonás. Dice, los fariseos y los saduceos. Ustedes, fíjense qué dúo de grupos se juntó. ¿Sí? Ellos pensaban opuestos, tenían un pensamiento totalmente distinto. No se juntarían en una reunión, para nada, no tenían tema de conversación en común. Pero se juntaron aquí. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Si usted lee todo Mateo ya anteriormente y los evangelios ya venía de hacer un montón de señales, ¿sí? Ellos buscaban una específica, ¿sí? Pero Jesús le contestó,
porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojo, pero está nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? ¿Sí? La palabra griega utilizada es kairos, de estos tiempos. Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. ¿Saben que muchas veces pasa? Yo recordaba por ahí predicaciones de cuando era chica, como que empieza la memoria ahí de los predicadores, y generalmente siempre se detenían en la señal de Jonás, que tiene que ver con el fin de los tiempos, con una sentencia, en el caso de Jonás para Nínive, ¿sí? Y yo lo primero que me pasó era decir, pero me han robado la interpretación de que Jonás cumplió la voluntad de Dios, advirtió, y Nínive, ¿qué pasó? Se arrepintió. O sea que era la señal, sí es la señal de tiempos finales, pero no nos podemos olvidar el final de la historia de Jonás. Que si hacemos la voluntad de Dios, el fin de los tiempos de otro será diferente. ¿Me entienden? Nínive se arrepintió. Perdón que empiezo por el final, pero porque cuando lo terminaba de leer me impactaba esto, porque yo digo, siempre se hizo énfasis en la sentencia. Tenemos un tema con la sentencia. Es como que todo lo que tiene que ver con juez y bajar el martillo nos encanta, pareciera. Pero como la esencia bíblica es el amor y la misericordia, la gracia, sí, entonces yo me quedo con Nínive arrepentida. Jonás ni siquiera lo entendió porque después tuvo una discusión con Dios. Pero Nínive se arrepintió. Entonces, también quiero que entendamos ese contexto. Ahora, fariseos y saduceos se reunieron, se aliaron para probar ahí a Jesús. Jesús que ya había hecho milagros, pero ellos querían una señal. Y entonces Jesús le contesta con algo cotidiano. Vieron que la pedagogía de Jesús es una pedagogía del tiempo presente, de lo que vivían, ¿sí? Entonces le dice, ustedes saben ver cómo va a estar el clima. Y eso es verdad, algo que tenemos que reconocer. Estoy muy con el tema de que voy creciendo y la edad se va pasando, pero cada día hasta el cuerpo y algunos bolsitos del cuerpo nos van indicando que va a llover o no, ¿sí? Nos va indicando nuestro cuerpo, lo que hemos aprendido del aspecto. Me encanta esta versión porque dice, saben distinguir el aspecto del cielo. Podemos distinguir el aspecto del cielo, podemos distinguir la vida del cielo, la vida del reino, la vida de la misión. ¿Podemos? No es lo mismo, el aspecto que la vida del cielo, que la vida de la misión. Y entonces Jesús le contesta con esto tan maravilloso. Y me están pidiendo una señal y no pueden ver estos tiempos. No los pueden leer. Entonces, llevaba profundamente a mi corazón. ¿Estamos distinguiendo este tiempo? ¿Estamos distinguiendo el tiempo de Dios? Y que para colmo no es solo distinguirlo, es vivirlo. Porque si hay algo que también sucede en el tiempo de Dios, es que es para nosotros, es con nosotros. Desde el principio de la Biblia, Dios jamás quiso ser un ser divino en soledad. Creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. Y le dio una llave que ustedes no van a encontrar en ninguna otra historia de la humanidad de la creación. En ningún otro mito de la creación van a encontrar esto. Y le dio libre albedrío. No lo encuentran en ningún lado. Lean mitología griega, romana, báltica, lo que sea, hindú.
Dice que nos creó a imagen y semejanza y nos dio esta llave maravillosa de libre albedrío, hermanos. O sea que yo lo sirvo, yo vivo para Él, vivo por Él porque es una elección que hago todos los días de mi vida. Amén. Lo elijo todos los días. ¿Cómo no elegirlo si en un tiempo Él me vio y me eligió? Me amó. Me amó de tal manera, dice esa palabra. De tal manera me amó. Y como yo lo elijo, Él me sigue eligiendo. Es más, Él va a seguir eligiéndome siempre. Cuando cantaban, jamás me fallarán. Hay un tiempo que nunca vamos a vivir y es que Él no falla. Ese tiempo no lo vamos a ver nunca, hermano. Nunca nos va a fallar. Siempre. Qué maravilloso es cuando empezamos a entender el tiempo de Dios, el tiempo de su visitación, el tiempo de su presencia. Pero saben que cuando vivimos el tiempo de Dios se hace evidente. Se hace evidente, cuando Dios irrumpe en la vida, se nos nota. ¿Vieron cuando estamos enamorados? Se nos nota, dicen, este tiene cara, está enamorado. Se nos nota, se nos tiene que notar que estamos enamorados del Señor. Y hay una diferencia también. Este es el tiempo oportuno, conocemos el tiempo de la cita. ¿Cuántos llegan tarde a una entrevista de trabajo? Ay, no, Mac, ¿te pasó? Una vez. Una vez. ¿Sí? Sabemos el tiempo de Dios. Entremos en el tiempo de Dios. Yo quiero estar en su tiempo, en su sintonía. ¿Qué tiene para mí? Todo lo que hemos vivido en el año, bueno, malo, ¿han habido adversidades tremendas? Sí. Pero siempre el tiempo de Dios va en ascenso, como decía el pastor. Y lo empezamos a distinguir. El otro día decía el pastor, hablaba en una parte acerca de cuando sana el centurión romano. Y él, ya habíamos hablado del tiempo de Dios, yo estaba abajo y decía, ese es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el centurión, ¿qué se acordó? Esto es cuando estuve con Jesús y cuando me dijo que el criado iba a ser sano. En ese mismo instante estaba viviéndose el tiempo de Dios. Y el criado fue sano. Amén. Miren dónde estaba. Él fue a pedir algo y ya estaba viviendo el tiempo de Dios porque le fue a pedir algo a la persona correcta. ¿Cuántas veces en nuestro andar cristiano terminamos tocando puertas equivocadas? Si mi relación es con Él, si yo lo amo a Él y Él me ama a mí, y Él conoce mi voz, conoce mi llanto, conoce si no tengo fuerzas, conoce si estoy agotada. Él me conoce porque vivo en su tiempo. Y algo maravilloso de la palabra de Dios, ¿sí? Es que siempre hay esperanza. Sí, yo siempre digo, Él no es que quería condenar a los fariseos y a los saduceos, Él quería que se arrepintieran. Él quería que entendieran que sí, que habían leído la ley, pero que no la habían interpretado bien. Que le habían errado al blanco. Que eso que todo el tiempo estaban marcando como pecado. Sanar el día de reposo, pecado. Desataste a tu asno, pecado. O sea, Él quería decirles, no se trata de eso. Se trata de amor. Se trata de la vida. Y esa esperanza esta palabra. Pero es un llamado de atención de que podemos conocer el aspecto del cielo, pero no distinguir su tiempo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Que podamos estar de alguna manera comprometidos, pero con urgencia. ¿Vieron cuando se nos acaba el tiempo para algo? Yo estoy muy con lo académico porque ha sido un año tremendo. Y hay veces que los exámenes tenían un tiempo. Ya los últimos segundos eran... No, era tremendo. Si era múltiple choice ya era al estilo Chavo, al estilo Marín, ya era el último. Ya no llegaba a razonar la consigna. ¿Sí? Que no se nos termine el tiempo de Dios.
está predispuesto para nuestras vidas. Amén. Está predispuesto para obrar grandemente. Yo le decía al Señor, siempre espero tu confirmación de la palabra que traigo. Y hoy Mara elegí este coro, y yo ya se lo he contado en otra oportunidad. Este coro es este lugar para mí, porque se lo cantó el primer día que yo vine. Y así vine, o sea, era el pájaro herido que quería llegar a ver si resucitaba. Porque era mi tiempo de Dios. Amén. Sí, Señor. Y eso tiene que pasar en nuestras vidas. No olvidarnos el tiempo de Dios. Las cosas que representan también las personas, los lugares, los vínculos, las familias. Es tiempo de Dios en medio de nosotros. No nos descuidemos. No perdamos esa oportunidad de recibir lo que Dios tiene para mí. Y lo que es maravilloso es que podemos estar todo en el tiempo en el kairos de Dios. Pero lo que pensó para mí es para mí. Porque como su amor individualiza mi necesidad, mi historia. Cuando el Señor nos salva, sí nos salvó a todos del pecado, pero nos salva a cada uno de nosotros de determinadas heridas, de determinados dolores, de determinadas cicatrices, porque nos conoce. Amén. Yo quería compartir esta palabra y cuando yo leía esa frase final, pero no van a dárseles más señal que la de Jonás. Sí es un tiempo difícil, sí es un tiempo de adversidad, pero la historia de Jonás termina en esperanza. Amén. Termina en esperanza. Ellos no entendían cuando Jesús le hablaba. Parecía que Jesús solo les hablaba enojado y quería condenarlos. Si ellos hubieran interpretado, como decía que interpretaban muy bien la ley, se hubieran dado cuenta cómo terminaba la historia de Nínive y la historia de Jonás. Amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, que podamos entrar en el kairos de Dios en este tiempo. Cuando yo buscaba parte de las acepciones de este concepto, decía, es una ventaja. Y a mí me sorprendía porque nosotros es como hay palabras que rechazamos, porque ventaja, ventajero. Claro, ¿sí? Enseguida hacemos, pero es una ventaja que nos da el Señor. Te estoy dando este tiempo para que sanes. Te estoy dando este tiempo para que te llenes de fuerza. Te estoy dando este tiempo para que vuelvas a amarme y a mirarme como me mirabas antes. Él nos dice eso, Él a nosotros, porque su mirada de amor es igual. Estemos atentos y no nos perdamos. No vaya a ser cosa que como cristianos solo nos acostumbremos a leer el aspecto del cielo y no a vivir una vida conforme al reino de Dios. ¿Sabes?